Muy buenas tardes, queridos amigos. Muchas gracias por estar con nosotros en su programa del doctor César González. Hoy vamos a hablar del tema de enfermedad renal aguda, lesión renal aguda o insuficiencia renal aguda. Cualquiera de los términos que ustedes gusten y manden, prácticamente son términos o situaciones técnicas para poder nosotros los médicos hablar con esa terminología, pero para ustedes son una lesión renal aguda o insuficiencia renal aguda. El día de hoy vamos a tocar todo este tema en forma general, porque tú lo pediste, así que nosotros estamos para poder colaborar con información certera y actualizada con temas de tu interés. Gracias por estar con nosotros en esta semana con el doctor César González. Estamos muy agradecidos también con todo el equipo del doctor César González, mi estimado Raimundo Leiva. Gracias por esos videos que ahorita vamos a presenciar, que son muy didácticos y así me van a ayudar a poder informarte a ti y a toda tu familia. Gracias, mi estimado Jonathan Ruiz, que también está colaborando con todas las redes sociales, sobre todo la página web, el website que se está actualizando, todo lo que es YouTube. Gracias por colaborar con nosotros. Y qué decir de mi apreciada amiga Stephanie Gaspar, que siempre está 24/7 con el doctor César González. Gracias, Stephanie Gaspar. También agradecerle a Hospital Almater por colaborar con las instalaciones de la sala general de la Torre de Especialidades Almater. Aquí en la Torre de Especialidades Almater estamos transmitiendo en donde en esta torre se encuentran todos los especialistas, todas las especialidades que pueden atender a tu salud. Así que están todos los médicos más especializados aquí en la Torre de Especialidades Almater, que se encuentra en calle C, entre calle Madero y Reforma. Así que gracias y empezamos, mi apreciado Raimundo, con el tema de insuficiencia renal aguda o lesión renal aguda. Para poder hablar de este tema que es muy interesante, es conveniente hacer la diferenciación o marcar dos puntos importantes. Hay una enfermedad renal aguda y una enfermedad renal crónica. Y esto, para decir agudo y crónico, más que nada es el tiempo en que inicia el proceso de esta lesión renal. Por lo regular vamos a hacer un recordatorio que siempre hemos abordado nosotros aquí, o la gran mayoría de los videos y de las informaciones hemos tocado el tópico de enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica causada por la diabetes, la hipertensión, por enfermedad poliquística, glomerulonefritis, que son las principales causas. Pero a hoy toca hablar de lo agudo, de una lesión que se presentó en los filtros más importantes de los riñones, que son los glomérulos o la nefrona que es la unidad funcional de cada riñón. Hay miles de nefronas y estas nefronas prácticamente, para darme a entender, son los filtros que se dañan. ¿Por qué se dañan? Recordemos que las nefronas están constituidas por vasos sanguíneos, que por ahí va a pasar todas las toxinas que se producen día a día y que va precisamente el riñón a filtrar para poder eliminarlas a través de la orina y las sustancias que sí son vitales se van a quedar en nuestro organismo. Pero ¿qué pasa? Estas unidades funcionales de los riñones son muy lábiles, esto quiere decir son muy frágiles a trastornos de la isquemia. Isquemia es la falta de circulación. De los órganos del cuerpo, la nefrona es la más sensible a que si le hace falta irrigación o flujo sanguíneo, prácticamente es ahí donde, para darme a entender, es uno de los focos más sensibles que se puede apagar si no le llega adecuada flujo, no de corriente eléctrica, aquí es de flujo sanguíneo. Y por lo tanto, estas nefronas al apagarse, pues prácticamente es una lesión irreversible si no se recupera o si no se trata en forma rápida. Por eso nosotros ahorita estamos hablando de tiempos, de horas, para poder nosotros hacer la diferenciación de una enfermedad renal crónica que ya tiene meses, incluso años, que poco a poco va dañando precisamente estas nefronas. La ventaja de hacer un diagnóstico oportuno de una enfermedad o lesión renal aguda es que se puede revertir y recuperar la función renal. En cambio, en una enfermedad renal crónica es un daño progresivo
que estos filtros de los riñones pues prácticamente dejan de funcionar en forma irreversible. Aquí están dentro del riñón, que lo partimos, vemos cómo estas nefronas, prácticamente estas pirámides, ahí es donde se encuentran los filtros prácticamente microscópicos, que ahorita a través de un video vamos a ver con mi apreciado Raimundo cómo nos va a mostrar el daño renal que se produce precisamente en estas unidades funcionales. Las causas, ahorita vamos a hablar de las causas, pero recuerden que van a ser prerrenal, o sea, antes del riñón, en el riñón y después del riñón. Aquí vemos cómo están todos estos vasos microscópicos, cómo pasa la sangre, el filtrado de todas estas toxinas a través de estos capilares microscópicos, que hay esas porosidades microscópicas que a través de ahí se van a eliminar y se van a orinar. Y las que son sustancias vitales se van a quedar en el organismo. Pero ¿qué pasa cuando hay una lesión aguda? Pues prácticamente estas capilares, estos vasos tan pequeños, pierden esa función, se dañan esas pirámides en esas unidades funcionales, y aquí es donde empieza a haber ese trastorno que, si no se recupera pronto, pues deja de hacer la función que tenía anteriormente, que era filtrar las toxinas. Pero cuando es agudo, no hay un daño tan irreversible. El daño se puede recuperar tratando la causa que originó este daño renal agudo. En cambio, el crónico, pues ya queda una cicatriz, es una marca que ya no se puede recuperar. Eso es el énfasis que nosotros hacemos. Lo crónico no se recupera, lo agudo se puede recuperar si actuamos pronto, tanto pacientes como médicos. Pacientes, ¿por qué? Porque tienen que acudir rápido con su médico, a una unidad hospitalaria, para que se puedan tratar oportunamente. Pero recordemos, mi apreciado Raimundo, que muchas de las enfermedades renales agudas no precisamente suceden en la calle, también intrahospitalariamente se pueden suceder enfermedades renales o lesiones renal aguda, por ejemplo. Ahorita, bueno, vamos a entrar con las causas principales del daño renal agudo. Vamos a hablar de las lesiones prerrenales. Prerrenal quiere decir una lesión que se encuentra en los vasos sanguíneos antes de llegar al riñón, y estas lesiones prerrenales pueden ser causadas, por ejemplo, una infección severa puede ocasionar una sepsis, y la sepsis hay una vasodilatación. Esto quiere decir que las arterias de todo el cuerpo se hacen grandes, por lo tanto el gasto cardíaco, o sea, el flujo de sangre que llega al riñón es menor, y al haber menor gasto cardíaco, menos flujo de sangre, va a hacer que esas nefronas no le lleguen suficiente corriente eléctrica, o más que corriente eléctrica, flujo sanguíneo. Y como recordarán lo que acabamos de hablar, que estas nefronas son las más lábiles y por lo tanto van a tender a quererse apagar esa luz, y al tender a apagar esa luz, pues prácticamente pues van a empezar a manifestarse clínicamente con sangrado en la orina, por ejemplo, hinchazón de las piernas, y también bioquímicamente con incremento de las toxinas. Nosotros les llamamos azuados, pero más que nada es el nitrógeno que se incrementa, que se queda en la sangre porque el riñón no lo puede eliminar, y al incrementar ese nitrógeno o esas toxinas se va a ver manifestado a través de laboratorios que nosotros los médicos los interpretamos, y nos damos cuenta que las toxinas están elevándose. Hablar de cifras y demás, pues es hablar de cuestiones técnicas. El objetivo es que tú sepas que hay una lesión aguda que se puede recuperar y que puede ser prerrenal, por ejemplo, una infección que se va a la sangre, y eso es una sepsis o septicemia, infección en la sangre. Vasodilatación, poco flujo de poca sangre en estas unidades funcionales de los riñones. Número 2, pueden ser intrínsecas, o sea, dentro del riñón, las causas del daño. Dentro, que se originan aquí adentro, y esto puede ser vasculitis, en un paciente trasplantado puede ser un rechazo, que se formen microtrombos y que tapen la circulación, y esa es causa de una lesión aguda. También una necrosis tubular aguda, NTA, que nosotros también le llamamos términos médicos, pero es esa falta de flujo sanguíneo dentro del riñón. También puede ser ocasionada por medicamentos, mi apreciado Raimundo. Esos medicamentos nefrotóxicos que nosotros le llamamos así,
que son muy tóxicos, sobre todo en pacientes que ya tienen un antecedente de diabetes e hipertensión o que tienen 58 años en adelante, que la capacidad o la reserva funcional de los riñones va disminuyendo por fisiología propia. Y administrar ese tipo de medicamentos que se metabolizan en los riñones, se puede acelerar un daño renal agudo. Y estos medicamentos, sí es conveniente que lo sepas, son aquellos antibióticos como la gentamicina, amicacina, estos derivados de los aminoglucósidos, son una familia de antibióticos que causan en particular vasoconstricción, toxinas internas en los riñones y pueden, si no calculamos bien la dosis, se puede dañar esa función renal, o si esos antibióticos se los damos por un tiempo prolongado, podemos ocasionar un problema en los riñones. Entonces estamos ya en lesiones intrínsecas dentro del riñón. La hidratación es importante porque es otra causa, la deshidratación, una causa prerrenal, que no hay suficiente volumen circulatorio por deshidratación y puede haber un daño renal agudo. Así que hay que hidratarse bien, sobre todo aquellas personas que hacen maratón o que se pierden allá por la salada en estas épocas. Mi apreciado Raimundo, que ha estado, pero qué calor, pero qué humedad tan tremenda aquí en Mexicali, que está de ensueño. Así que exponerse a esas temperaturas puede causar una deshidratación, disminuye el volumen de sangre en esas unidades funcionales, y estos pacientes, si se deshidratan severamente, pueden caer en un daño o lesión renal aguda que puede ocasionar o ser necesario el tratamiento, que ahorita vamos a hablar del tratamiento de la lesión renal aguda. Pero bueno, estas son prerrenales, la deshidratación. Otra de las lesiones puede ser rhabdomiolisis. ¿Y qué es esto, mi apreciado Raimundo? Stephanie Gaspar, rhabdomiolisis. No, hombre, qué bárbaro. La rhabdomiolisis es la producción en el músculo, hay una producción de toxinas cuando hay una destrucción de esos músculos por quemaduras o por un golpe, traumatismo muy severo. Ese traumatismo muy severo desencadena que se produzcan a través de ese músculo esas toxinas que van y se atoran ahí en el filtro y ocasionan una lesión intrínseca, esta rhabdomiolisis o mioglobulinuria, que son prácticamente partes del músculo que se atoran en los filtros de los riñones. Ahí es cuando sucede un daño renal agudo. Entonces, pacientes quemados con una quemadura extensa de tercer grado, con un 80% de la superficie corporal quemada, pues ellos tienen esa situación de una lesión severa que se atoran en los filtros y causan una lesión renal aguda. También aquellos pacientes intrínsecamente son antibióticos, analgésicos, una dosis muy alta, por muchos días pueden ocasionar esos microtrombos. Vasculitis, como ya habíamos comentado, todas esas infiltrados que se producen ahí, que hay N cantidad de vasculitis ocasionada por el sistema inmunológico, o sea, los anticuerpos que dañan los vasos sanguíneos internos, producen incluso un daño renal agudo. Y el porrenal. El porrenal quiere decir que ya cuando drena el riñón, la orina, puede ocasionarse, por ejemplo, en los caballeros, en la próstata crecida, obstrucción, y esa obstrucción a la larga puede también, a las horas, si es diabético o hipertenso, pues se puede facilitar que haya un daño renal agudo. Aquellos que tengan litiasis o piedras en los conductos urinarios, obstrucción del conducto urinario, también puede ocasionar, en menos proporción, pero sí puede causar un daño renal agudo. Entonces, para hacer una síntesis, voy a utilizar, o nos va a facilitar este tema, mi apreciado Benito. Benito, vamos a hablar del daño renal en su localidad, en su sitio de daño. Hablábamos que el sitio prerrenal se va a originar aquí, por ejemplo. Esta es la arteria, la aorta, la más grande del cuerpo, hay que recordar eso, la vena cava. La arteria, aquí nace en la arteria renal y aquí sale la vena renal. Por la arteria renal llega la sangre que se va a filtrar
que sale del corazón. Este corazón va a bombear su sangre y a través de todo esto, la circulación va a llegar aquí, de arriba hacia abajo, y llega hacia los riñones. Hacia los riñones va a llegar esta sangre. Entonces, cuando hay una lesión prerrenal, por ejemplo, un paciente que tiene una apendicitis, por aquí debe estar, estamos aquí, el abdomen y la bolsa peritoneal, y atrás de ella se encuentra el retroperitoneo, es en donde se encuentran los riñones, en el retroperitoneo. Vamos a suponer que este Benito tuvo una apendicitis, un absceso muy grande, y esta es diabético, y que esa infección llegó a la circulación, llegó hasta estas arterias grandes, llegó hasta el corazón. Entonces el corazón llega a un momento que se vasodilata, o sea, las arterias se hacen grandes y el corazón, la fuerza de contracción ya no es tan fuerte, es una contracción muy débil por ese shock que hay, esa inflamación sistémica en todo el cuerpo, y por lo tanto la sangre que le está llegando aquí al riñón, a las partes más microscópicas que son los filtros, pues ya no le llegan a estas unidades funcionales, a estos triangulitos donde ya habíamos visto que ahí se procesa toda la desintoxicación, pues ya no le llega sangre, por lo tanto empiezan a fundirse, por decir así, esas microscópicamente unidades del filtro renal. Esa es la prerrenal, antes de llegar al riñón. La renal, que se produce en el sitio del mero riñón, puede ser ocasionada por medicamentos analgésicos, antibióticos, en pacientes que han sido trasplantados de riñón, que tienen un rechazo. Ahí en el sitio hay microtrombosis y esa microtrombosis daña los filtros en forma aguda. Empieza a haber una lesión renal que se origina aquí precisamente. También vasculitis, inflamación de los vasos por sistema inmunológico, son muchas de las causas que causan vasculitis, pero esto ya es intrínseco. Y extrínseco, ya que está o porrenal, es en el conducto urinario, el uréter, hasta llegar a la vejiga y hasta la uretra. Ahí es porrenal, aquí puede haber litiasis o piedras, puede haber una próstata crecida que no deja que drene la orina. Muy buenas tardes, queridos amigos. Medicamentos analgésicos, antibióticos en pacientes que han sido trasplantados de riñón, que tienen un rechazo. Ahí en el sitio hay microtrombosis y esa microtrombosis daña los filtros en forma aguda. Empieza a haber una lesión renal que se origina aquí precisamente. También vasculitis, inflamación de los vasos por sistema inmunológico, son muchas de las causas que causan vasculitis, pero esto ya es intrínseco. Y extrínseco, ya que está o porrenal, es en el conducto urinario, el uréter, hasta llegar a la vejiga y hasta la uretra. Ahí es porrenal, aquí puede haber litiasis o piedras, puede haber una próstata crecida que no deja que drene la orina y hay una lesión. Pero de estas, la más común es la prerrenal por infecciones severas, la renal por rabdomiolisis, quemaduras, deshidrataciones, medicamentos como los antibióticos o medios de contraste, como si nosotros queremos pintar las arterias del corazón y aplicamos un material de contraste para ver si hay riesgo de infarto en el corazón, estas toxinas pueden dañar el riñón. Y esto se llaman materiales de contrastes nefrotóxicos que causan el daño renal interno. Estos son antibióticos, también medicamentos que son para tratar el cáncer, los medicamentos oncológicos, la quimioterapia, hay algunos de ellos. Hablar de los términos de esos medicamentos es muy complejo, pero con que sepan que hay algunos, no todos. Hay algunos tratamientos oncológicos que se metabolizan mucho en los riñones y pueden ocasionar también un daño renal agudo. Y pues lo menos común es que haya la porrenal, esos trastornos que ocasionan una insuficiencia o lesión renal aguda. Prerrenal, renal y porrenal, clínicamente, ¿cómo los vamos a encontrar? El paciente va a estar orinando sangre, el paciente va a estar con
edema o hinchazón, va a disminuir la cantidad de orina en 24 horas. Por lo tanto, estos pacientes, así los vamos a encontrar, muchos de ellos pueden estar ya hospitalizados y podemos a través de bioquímicamente encontrar las toxinas que se van incrementando gradualmente. También podemos ver el nivel de electrolitos que dejan de filtrarse a través de la orina, ya no se eliminan, y vamos a ver los electrolitos más importantes como es el potasio, va a quedarse en la sangre, y el fósforo. Pero sobre todo el potasio, es importante saber que el potasio al aumentar del nivel de lo normal, esto puede traer como consecuencias trastornos en el ritmo cardíaco porque se manifiesta así, y esto es una urgencia para tratarse estos problemas. ¿Y cómo lo tratamos? A través de hemodiálisis o diálisis peritoneal. Aquí vamos a ver el ejemplo de la hemodiálisis y la diálisis peritoneal, que son los tratamientos en forma rápida para poder desintoxicar al cuerpo, sobre todo de ese electrolito que es importante, que es el potasio, porque el paciente pues va a dejar de orinar. Al disminuir el volumen urinario, uno de los tratamientos es el diurético. A través del diurético hacemos o forzamos la orina y eliminamos potasio. Pero ¿qué pasa en los pacientes que están deshidratados o que tienen una quemadura, que hay poco volumen? Pues si les damos diuréticos, pues los perjudicamos más. Entonces el tratamiento en estos casos puede ser incluso la diálisis peritoneal, que es a través de un catéter que se coloca en el abdomen, en el peritoneo, y que se introduce un líquido. Ese líquido es con unas sustancias especiales que van a atraer las toxinas del cuerpo. A través de esa bolsa del peritoneo se va a hacer la absorción de esas toxinas y va a salir por ese mismo catéter las toxinas ya más limpio va a quedar el organismo, porque esta sustancia, esta agua va a servir como esponja de atracción de toxinas que van a salir, como aquí vemos este ejemplo, cómo salen esas toxinas a través, no es que se perfore el intestino, son microscópicamente esas aperturas que hay, por decirlo así, que a través de las paredes del intestino o del peritoneo van a empezar a desintoxicar el cuerpo. Esa es la diálisis peritoneal que en forma aguda se puede utilizar, pero lo que más en forma aguda se utiliza es la hemodiálisis. Ese salva la vida en forma inmediata y es a través de colocar un catéter en los vasos más grandes del cuerpo para que esos vasos grandes saquen más volumen de sangre, lleguen a la máquina que parece lavadora y hay un filtro, y a través de ese filtro se están purificando la sangre, se está limpiando, vamos, de las toxinas causantes de este daño renal agudo, de estas toxinas que no se pueden eliminar a través de los riñones. Este filtro se queda con esas toxinas y regresa la sangre a través de otra guía, otra vía, a la misma vena que tiene el catéter, para ya introducir la sangre más descontaminada y así poder ayudar a este paciente a que el potasio baje, a que los asuados o las toxinas esté menos en el cuerpo y no haya una encefalopatía urémica. Esto quiere decir que la urea no trastorne el sistema nervioso central, y por lo tanto le vamos a ayudar y prácticamente le va a salvar la vida este tratamiento. Obviamente hay que corregir la causa, el origen de la lesión renal aguda. Si es una deshidratación, hay que hidratarlo. Si hay una hemorragia severa, hay que transfundirlo o hay que utilizar expansores del plasma. Si es un medicamento nefrotóxico, hay que suspenderlo de inmediato y hay que hidratarlo y hay que tratarlo. Si es una sepsis, hay que tratar la infección con medicamentos antibióticos de los más potentes para poder ayudar al corazón a que se contraiga más fuerte porque está en shock, está colapsado, no tiene esa fuerza. Hay medicamentos, nosotros le llamamos inotrópicos, que le aumentan la fuerza de contracción para poder bombear más sangre y que le llegue más flujo de sangre a esas unidades fundamentales y funcionales de los riñones. Así que tenemos esos ejemplos de las lesiones. Rápidamente voy a hacer los dibujos de lo que ya explicamos aquí. Por video ya se entendió. Juanito, Benito ya me ayudó. Aquí rápidamente vamos a ejemplificar
¿Cómo está el daño? El daño, habíamos comentado, de la lesión renal aguda se encuentra aquí en los filtros de los riñones. Para esto llega la sangre y entonces al llegar la sangre por la aorta, aquí estamos hablando que es un daño prerrenal, cuando está al ingresar a las unidades funcionales de los riñones. Entonces aquí ya hablamos del daño prerrenal, puede ser directamente ya en los filtros y aquí ya estamos hablando de un daño renal, y el otro es, una vez que sale ya la orina, es el porrenal. O estas, así es, las principales casi siempre están en la número 2, que son renales, los daños que se originan en la lesión renal aguda. El tratamiento va a ser el mismo, corregir el origen, la causa de estas posibles teorías o diagnósticos que están originando esta lesión renal aguda. Bueno, entonces ya tenemos estas manifestaciones clínicas. El paciente se va a manifestar por hematuria, sangrado en orina. Puede ser microscópica, a través de un general de orina nosotros nos damos cuenta. Puede ser a nivel de bioquímico o clínicamente hinchazón o edema de los tobillos y después de las piernas. Y también por bioquímica los azuados elevados, esto quiere decir toxinas elevadas, creatinina, urea, potasio, los electrolitos elevados también, y estos son indicativos mandatorios de hemodiálisis para descontaminar la sangre. Entonces las lesiones pueden ser prerrenales, nuevamente todo lo que llega hasta aquí en el glomérulo. Aquí se filtran todas las toxinas y se elimina por la orina. Entonces, nuevamente, puede ser el daño en la arteria deferente, prerrenal, renal y ya por renal acá en la salida de la orina. Pues prácticamente es eso, mi apreciado Raimundo. Aquí estamos hablando que los pacientes sí pueden ser que tengan una lesión renal crónica, pero si les damos antibióticos de estas características con un tiempo prolongado, como la micacina, gentamicina, o si le aplicamos un material de contraste nefrotóxico, o si le damos quimioterapia a estos pacientes, puede ser que se agudice esto crónico que ya tenía y puede ser que se requiera ya de diálisis. Si suspendemos el antibiótico, hacemos el toque de diálisis y logramos recuperar la función, puede ser que el paciente ya se le retire el catéter de hemodiálisis y que quede con una reserva funcional todavía. Sí se van a esos filtros a tal vez 1, 2 o 3 o 4, 5, 15, 10, 20, eliminar, o sea, ya no van a funcionar igual, su creatinina ya va a quedar más arriba, las toxinas un poco más arriba, nosotros le decimos así en términos para darme a entender, esos riñones ya quedaron tocados pues, pero finalmente tienen reserva y esa reserva es lo que uno como médico lucha para que prolongar el tiempo para llegar a diálisis, hemodiálisis o al trasplante mismo. Pero cuando ya vemos que ya va llegando a una etapa 4B, pues prácticamente es el momento de hacer un protocolo para hacer un trasplante prediálisis y así evitar llegar a la diálisis o la hemodiálisis. Pero estas causas, si se tratan oportunamente y si se resuelven el origen, puede ser que se autolimiten y no tengan que requerir de hemodiálisis, diálisis o trasplante en esa forma aguda, en esa situación que originó la agudización de esta problemática de los riñones. Así que, pues no sé si me di a entender porque son términos un poco complejos, pero en forma general traté de hacerlo más explícito apoyándome con mi apreciado Raimundo, con estos videos, con Benito, con los dibujos. Y si quedan dudas, por favor compartan todas las dudas que tengan para poder nosotros así abordarlas. Nos apasiona lo que hacemos. Y como nos apasiona, queremos resolver todas las dudas y queremos informarte
lo más que se pueda para que tú nos ayudes a compartir esta información a través de todas las plataformas, YouTube, el website, Instagram y por WhatsApp, por todos los medios. Hay que informar, tenemos que tener una sociedad más informada, más sana, que es el compromiso del doctor César González y de todo su equipo. Así que los invito a que compartan esa información para que así tengamos aquí a una sociedad de Baja California y a nivel nacional y hasta donde pueda llegar todas estas redes sociales, una sociedad más sana y una familia más sana, porque de eso se trata y ese es el objetivo que nos mueve a todos nosotros, de todo el grupo del doctor César González. También quiero recordarles que ya en la próxima semana vamos a hablar de temas que nos sugieras. Y recuerden que estamos en la semana, pues todo este mes patrio es también a la vez de un mes muy bonito. También en este mes se celebra lo que es la semana, que cae precisamente la Semana Nacional de Donación de Órganos. Así que recuerden muy bien lo importante que es la donación de órganos para poder seguir trascendiendo y salvando muchas vidas. Nos vamos a despedir, mi apreciado Raimundo, pero no sin antes recordar nuestro eslogan que nos apasiona mucho, que sin donante no hay trasplante.